es bastante caro y, bueno, pues se tiene que inyectar, ¿no? Y no las hay fácilmente en el mercado. Tenemos el otro método, la depuración, o digo, la depuración o el aclaramiento de la creatinina en orina de 24 horas, para juntar orina 24 horas. Luego se ha venido, pues, digamos, agregando algunos métodos como el MDR, con 6 variables, ¿no? Luego el simplificado solamente con 4 variables. El problema es de que esto pues no era aplicable en todo el mundo, ¿no? Sobre todo considerando la raza. Entonces, finalmente, aparte de la ecuación de Coff-Crawford, es una ecuación clásica, pasamos finalmente el siguiente a este método que es el más universalmente aceptado, ¿no? Que es la ecuación del CKD-EPI. Entonces, esto sí considera las razas, sobre todo que era, digamos, el motivo de controversia, que no se podía aplicar la MDR, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos utilizar este método para poder evaluar la función renal. Siguiente. Entonces, cuando nosotros les indicaba de que vemos los factores de riesgo, pues estratificamos el riesgo, tenemos que ver pues los grados de lesión renal desde el punto de vista funcional, que se valoran pues hasta 5 grados, ¿no? Y eso, si nosotros extrapolamos con lo que es la albuminuria, vamos a ver los riesgos, ¿no? Digamos, no hay riesgos en algunas circunstancias, que está acá con color de verde, riesgo moderado con color amarillo, riesgo alto, el anaranjado, y riesgo muy alto, el rojo. Entonces, podemos nosotros estratificar, ¿no? De acuerdo a la función renal y a la lesión estructural, ¿no? Ahora, la lesión estructural se mide con la albuminuria, que normalmente se considera a 30 miligramos por gramo, que no es el A1, que es normal o ligeramente elevado, y el A2 es el moderadamente elevado, y el A3 es el generalmente elevado. El A1 es menos de 30 miligramos por gramo, A2 30 a 300 miligramos por gramo, y A3 es más de 300 miligramos por gramo, ¿no? Entonces, nosotros podemos extrapolar la función, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo el grado 1 o grado, digamos, con función renal más de 90, sin embargo, ya tengo una albuminuria que está entre 30 a 300, ya estoy en el color amarillo, ¿no? Y el color amarillo ya habla de un riesgo moderado, ¿no? Peor si tengo pues más de 300, en ese mismo grado, teniendo una función renal normal, ¿no? Si, por ejemplo, agarramos el grado 3A, que es ligera, moderadamente disminuido, fíjense, o sea, es decir, cuando está entre 45 a 59, pero tenemos ya una albuminuria entre 30 a 300, ya estamos en un grado o riesgo alto, ¿no? Y así podemos ir evaluando, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos estratificar el riesgo de la población en general, ¿no? Considerando la categoría de la función renal y las categorías de la albuminuria, ¿no? Siguiente. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ya hacer el diagnóstico y estadificación del problema, ¿no? Los diabéticos más la persistencia de albuminuria o descenso del grado de la función renal después de excluir otras causas renales, ¿no? Se recomienda confirmar la albuminuria en al menos 2 de 3 muestras en 3 a 6 meses. O sea, tampoco con una sola albuminuria podemos nosotros alegremente decir que esta es ya la definición, ¿no? Por lo menos, como dice acá, debemos considerar por lo menos unas 2 tomas de muestras entre 3 a 6 meses, ¿no? Para poder estadificar y diagnosticar la función renal y el daño renal, ¿no? En los pacientes con nefropatía diabética. Siguiente.
Entonces, debemos tenerlo claramente entonces establecido cuáles son los factores de inicio de riesgo y cuáles son los factores de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos clasificar aquellos que son potencialmente modificables, o sea, sí podemos modificar esos factores de riesgo y de hecho que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y hay algunos factores que no son modificables. Dentro de los potencialmente modificables tenemos la hipertensión, que sí, pues podemos nosotros esto modificar, ¿no? Haciendo un tratamiento adecuado, un manejo adecuado, ¿no? Igualmente la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia y la hipoalbuminemia. Son factores potencialmente modificables. Y los no modificables tenemos la edad avanzada, sexo masculino, la raza negra, el bajo peso al nacer. O sea, eso es imposible que puedas modificar, ¿no? La edad, el sexo, la raza, ¿no? O sea, ya hemos dicho que la raza negra es lamentablemente en ellos, pues, de ser diabético o hipertenso es bastante severo, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ahora, también hay factores que tienen que ver ya y que son propiamente o inherentes a la enfermedad renal crónica, ¿no? Como por ejemplo la anemia, las alteraciones del calcio, fósforo, la paratormona, la acidosis metabólica, son factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto va a conllevar a que finalmente a nivel glomerular haya una hiperfiltración, hay una proteinuria y va a progresar la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, un paciente diabético no solamente el problema es el azúcar, ¿no? ¿No es cierto? O sea, no tenemos que ver solamente el azúcar, o sea, tener una visión glucocéntrica, ¿no? Sino tenemos que ver que alrededor de este paciente diabético, ¿no? Hay todos estos factores modificables y no modificables que van a hacer de que la enfermedad se agrave mucho más y tenga que progresar hasta la enfermedad renal terminal. ¿Okay? Siguiente, a ver. En cuanto a la fisiopatología, fíjense, entonces, el problema está en que el azúcar está elevado, ¿no? Hay una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia, pues, se va a dar por vías de los polioles, las vías de la CKP o PKC, la vía de las AGES, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A una disfunción mitocondrial y estrés oxidativa, ¿no? Lo cual se va a traducir en inflamación e inmunoactivación. Y eso finalmente es daño glomerular y tubular, ¿no? Siguiente. Además, hay que tener en cuenta que no siempre los pacientes diabéticos que van a hacer daño renal, o sea, nefropatía diabética, van a hacer lo clásico. Lo clásico en la historia natural de la enfermedad es de que haya microalbuminuria, daño, ¿no es cierto?, estructural, que nosotros lo medimos con la micro o la macroalbuminuria o la proteinuria, ¿no? Sino que hay fenotipos especiales, ¿no? Fíjense entonces, estos fenotipos, ¿no? Fenotipos se llaman los fenotipos no albuminúricos, o sea, en el que predomina el daño vascular o tubular, lo cual demuestra la heterogeneidad de esta enfermedad, ¿no? Es decir, no van a necesariamente en los diferentes estadios presentar pues la albuminuria y la proteinuria, ¿no? Entonces, esto ya en la Código 2022 ya se menciona y se enfatiza. Que dicho sea de paso, un 29-30% de los pacientes son no albuminúricos, o sea, presentan estos fenotipos, ¿no? Entonces, un subconjunto de individuos con diabetes exhibe una tasa de filtración disminuida sin albuminuria previa. Este fenotipo no albuminúrico puede ser más común en los diabéticos tipo 2 y se asocia con lesión vascular y tubular intersticial en lugar de lesiones glomerulares típicas, lo que es lo clásico. ¿Ok? Eso es lo que se... Siguiente. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo es la historia natural de la enfermedad, y ahí es donde vamos a ver, en la mayoría de los casos, pues una de las características es de que
la albuminuria ya se empieza a presentar, pero vamos a ver, ¿ver? A ver, veamos, siguiente. Entonces, para esto, esta clasificación, fíjense, bastante antigüita, que lo estratifica en estadios, es de Mogense o Mogense, ¿no? Todavía data de 1983, pero bastante práctico. Y la nefropatía diabética lo clasifica en 5 estadios, ¿no? El estadio 1 es la hiperfunción e hipertrofia o hiperfiltración. Estadio 2 ya hay lesiones glomerulares y enfermedad clínica, que es la silente, ¿no? El estadio silente. Estadio 1 es hiperfiltración. Estadio 3 es la nefropatía comenzante o incipiente, ¿no? Estadio 4 es la nefropatía diabética manifiesta con síndrome nefrótico ya típico, clásico, ¿no? Y el estadio 5 ya es la enfermedad renal terminal de la nefropatía. Son pacientes que seguramente ya los vamos a encontrar en apoyo de diálisis o son pacientes que se han trasplantado, ¿no? Pero estos son los 5 estadios clásicos, ¿no? En conclusión, entonces, el estadio 1 es de hiperfiltración, estadio 2 es silente, de silencioso, estadio 3 es la nefropatía incipiente, o ya que ha empezado la lesión claramente, y estadio 4 es la nefropatía clínica o síndrome nefrótico del diabético, ¿no? Y el estadio 5 es la enfermedad renal ya terminal, ¿no? Siguiente. Entonces, si nosotros revisamos cada uno de estos, vamos a ver, por ejemplo, en el estadio 1, ¿no? Hay una hiperfiltración, esa es la característica, sigamos revisando, ¿no? Y en cuanto al estimado del filtrado, prácticamente el filtrado está al 100%, ¿no? Pero en el estadio 1 puede estar presente la albuminuria en algunas circunstancias, ¿no? La presión arterial está normal en esto. En el estadio 2, que es el silente, más o menos se da a los 5 años, ¿no? Del inicio de la diabetes. Entonces, acá la característica es que hay engrosamiento de la membrana basal y expansión de sangre. El filtrado está normal todavía en el silente, fíjense. Y en cuanto a la albuminuria, puede estar presente en forma episódica y reversible con control glucémico, ¿no? En el estadio 3, que bueno, se da pues entre 6 a 15 años, ¿no? Entonces, en este estadio, pues va a haber ya microalbuminuria. Acá sí ya hay microalbuminuria. Como estamos viendo en el 1, 2, puede haber o no puede haber, y algunas hay, pero en el estadio 3 sí o sí hay ya microalbuminuria. ¿Ya? Está clarito, creo eso, ¿no? Ahora, la función renal puede estar normal generalmente, o ya puede estar de alguna forma un poco disminuida, ¿no? Y la albuminuria sí ya, pues definitivamente, ¿no? Hay de entre 30 a 300, ya es positivo. Estamos diciendo que hasta 30 es normal, ¿no? Incluso en ese 30, tomen nota esto, ¿eh? Menos de 30 es normal, pero en ese 30 inclusive, si nosotros volvemos a la diapositiva anterior, dice normal o ligeramente elevado. O sea, quiere decir que menos de 30 siendo lo aceptable, hasta 20 es totalmente normal y de 20 a 30 es ligeramente elevado cuando nosotros hacemos la albuminuria. Ahora, en cuanto a la presión, ya en el estadio 3 ya puede estar ya elevándose, ¿ya? En el estadio 4, acá sí hay una macroalbuminuria, acá sí hay proteinuria que puede llevar a rangos bastante severos, ¿no? Entonces, en cuanto al estimado de la filtración glomerular, está normal o está disminuido ya en el estadio 4, o sea, ya puede estar. Perdonen un ratito.
Muy bien, entonces, como les decía, en el estadio 4, ¿no? Hay ya macroalbuminuria, la función renal puede estar ya disminuida y obviamente en lo que es ya albuminuria, proteinuria, más de 300. Ya hay. Y estadio 5, ya, mira, fíjense, ya, el estadio 4, desde que empieza la diabetes, es la pregunta que siempre se les hace a ustedes, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un paciente con nefropatía diabética, dicho sea de paso, a veces ya es bastante frecuente, ¿no? Mira, estadio 4, ¿en cuántos años a ver, llega a estadio 4? ¿15 a 25 años? 15 a 25 a 30 años, ¿no? Entonces, en estos casos ya, perdonen un ratito. Entonces, acá, de acuerdo a esta clasificación Jensen, entonces es muy práctico, ¿no? Estamos viendo los tiempos, inclusive en cuántos años va llegando cada estadio, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo está la función renal? ¿Hay albuminuria? ¿Hay hipertensión? Estos son los parámetros que nos permite clasificar cada uno de estos, ¿no? Siguiente. Acá está en la línea del tiempo, fíjense, empieza la diabetes, ya la nefropatía preclínica, a los 5 años hay una nefropatía incipiente, ¿no es cierto? Comienza la proteinuria y la hipertensión arterial, hay nefropatía establecida y 20 años y en 30 años ya estaría con la insuficiencia renal crónica, ¿no? Siguiente. Muy bien, en cuanto al manejo y tratamiento de la enfermedad, ahora enfermedad renal diabética, porque ya hemos explicado por qué, ¿no? Ya el contexto de este problema ya no es solamente la nefropatía diabética, ¿no? Sino es todo un contexto, digamos, clínico, ¿no? Que acompaña la nefropatía diabética. Siguiente. Entonces, lo más importante es la prevención primaria, ¿no? En cuanto a la prevención primaria, tenemos que abocarnos a controlar los niveles de azúcar, ¿no? Este control debe ser intensivo, que va a reducir el riesgo microvascular, incluyendo la nefropatía. El objetivo de la hemoglobina glicosilada debe ser individualizado, ¿no? Menos de 6,5. Eso debe ser fundamental. Ahora, el control de la presión arterial definitivamente es muy importante. El objetivo de la presión debe ser de menos de 130/80, ¿no? En muchos pacientes con albuminuria, ¿no? Y obviamente ver el bloqueo del eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Para esto necesitamos pues utilizar los IECAS y los ARAS, ¿no? Que son pilares fundamentales para reducir la albuminuria y su progresión, ¿no? Y la modificación de factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Definitivamente acá, para esta modificación de estos factores cardiovasculares, tenemos que ver los estilos de vida, manejo lipídico, tabaquismo y obesidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Si tú quieres hacer prevención primaria, ¿no es cierto? Tenemos que abocarnos a esto. Y como verán, hay factores que sí podemos manejar, esos son los modificables, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? La obesidad, manejar, controlar mejor la presión arterial, manejar, controlar mejor los niveles de glucosa, en fin, ¿no? La dieta, etcétera. Podemos nosotros esto manejar. Siguiente.
Entonces, para eso tenemos dentro del tratamiento farmacológico importantísimo la inhibición del sistema renina-angiotensina, ¿no? Mediante los IECAS y los ARAS, ¿no? Y acá tenemos el enalapril, la lisinopril, el ramipril, el captopril. Fíjense, acá tenemos las dosis iniciales de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente el enalapril, ¿no? La dosis inicial debe ser 5 miligramos por día, pero la dosis habitual máxima podemos llegar hasta 10 a 20 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, hay que titular lentamente esto, ¿no? Pero a este hay que controlar el potasio porque puede elevar el potasio, la creatinina misma también, ¿no? Y así podemos ir viendo el lisinopril, cómo empezamos, cuál es la dosis máxima que debemos dar y qué cuidados debemos tener, ¿no? Igual con el ramipril, captopril, ¿no? Siguiente. Luego tenemos todos los sartanes, ¿no? Estos son bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Y acá tenemos también, ¿no? Los sartán, medicamentos que más se utilizan, valsartán, irbesartán, telmisartán. Acá tenemos las dosis iniciales, las dosis habituales máximas y qué cuidados debemos tener en cada uno. Como estamos diciendo, si nosotros queremos hacer protección renal, tenemos que abocarnos a ver todo lo que es la inhibición del sistema del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Siguiente. Ahora estamos ya en la era de los inhibidores de la ISGLT2, ¿no? Entonces, para esto, estos inhibidores se inicia con el estudio DAPA-CKD, ¿no? Entonces, el DAPA-CKD, las dosis recomendadas 10 miligramos una vez al día por vía oral, con o sin alimentos, ¿no? Entonces, esto está pues indicado en pacientes que tienen microalbuminuria, proteinuria, que nos está diciendo que hay daño ya renal, ¿no? Pues tremendamente esto ha demostrado de que hay disminución de estas microalbuminurias o proteinurias, ¿no? El uso se da en pacientes con enfermedad renal crónica o sin diabetes. Ahora, no solamente ahora se da en pacientes diabéticos, ¿no? También funciona en pacientes que no son diabéticos, ¿no? Puede iniciarse cuando la tasa de filtrado está por encima de 25, ¿no es cierto? Por minuto, por 1,73. Puede continuar inclusive si la tasa de cae por debajo de 25, salvo intolerancia o cuando ya el paciente entra a diálisis. Eso es lo que, pues, en relación a la dapaglifosina, ¿no? Siguiente, pero tenemos otros inhibidores de la ISGLT, ¿no? Y esto se basa en los estudios en empaquímica. En este caso hablamos de la empaglifosina. Primero es la dapaglifosina y la empaglifosina. Las dosis recomendadas 10 miligramos una vez al día, puede aumentarse hasta 25 por día, si se tolera bien, ¿no? No hay problema. El uso se da en enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2. Hay que iniciar si la tasa de filtrado está por encima de 20 ml por minuto y continuar mientras no haya contraindicaciones o diálisis. Ahora está demostrado, inclusive en pacientes en diálisis puede seguir utilizando, ¿no? Y esto va a disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Que dicho sea de paso, el paciente que tiene enfermedad renal crónica se muere más por problemas cardiovasculares, ¿no? Siguiente. Entonces, estos inhibidores de la ISGLT2 están revolucionando el manejo de la prevención y la disminución de la progresión de la enfermedad. O sea, vamos a disminuir que el riñón se daña rápidamente. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides no esteroideos, ¿no? Y acá tenemos siguiente, ¿no? Siguiente. Para esto, bueno, hay varios estudios, ¿no? Como el Fígaro, el Fígaro, ¿cómo se llama? El DKD, ¿no? El estudio del Fidelio y el Fidelity. Todos estos han demostrado de que realmente estos medicamentos van a disminuir el daño renal, ¿no? La fibrosis sobre todo, ¿no? Siguiente. Entonces, para eso tenemos pues estos bloqueadores de los antagonistas de los mineralocorticoides. En este caso no esteroides como la finerenona, ¿no? Entonces, estas son las dosis recomendadas. Cuando estamos frente a una función renal por encima de 60, la dosis inicial debe ser 20 miligramos una vez al día, ¿no? El monitoreo dejar en 20 miligramos mientras el potasio
esté menos de 5.5. El problema es de que estos medicamentos pueden elevar el potasio, entonces hay que estar tras el potasio, ¿no? Ahora, el monitoreo, bueno, la dosis inicial se puede dar 10 miligramos una vez al día, ¿no? Ahora, si el potasio está bien, pues subir a 20, ¿no? El tema está en que este medicamento está estudiado en pacientes albuminúricos, o sea, aquellos que hacen albuminuria, proteinuria, ¿no? Es tremendamente, pero con funciones renales más de 25. Los estudios están hechos así, ¿no? Con más de 25. La pregunta es, con 20, con 15 de función renal, ¿podemos dar? Sí, pues, pero con riesgo de la hipercalemia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Usar en pacientes diabéticos tipo 2 más enfermedad renal crónica. El problema está en que estas finerenolanas podemos utilizar, pero solo y solo en pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Que tienen microalbuminuria o tienen proteinurias. Pero hemos visto un fenotipo especial de los diabéticos, ¿no? Que son los fenotipos no albuminuria, o sea, están haciendo nefropatía diabética, pero no hay daño glomerular, por lo cual no hay albumina, entonces en ellos no funcionaría. Peor todavía si no son diabéticos. En cambio, las ISGLT2 sí están también demostrados que funcionan en pacientes no diabéticos, o sea, podemos utilizar en glomerulopatías primarias, en lúpicos, en fin, ¿no? Pero la finerenona todavía no está estudiada en otras, sino solo y solo sí en pacientes diabéticos, y de los diabéticos en el tipo 2, de los cuales con funciones renales más de 25, o sea, no podemos utilizarlo. Son estudios que están claramente establecidos, ¿no? Siguiente. Luego tenemos los agonistas, el GLP-1, ¿no? Acá tenemos varios medicamentos ya, ¿no? La liraglutida, ¿no? La semaglutida, la dulaglutida y el exenatida. La semaglutida es el que ya se está utilizando, ¿no? Y sobre todo esto también es nefroprotector, sobre todo en pacientes obesos con sobrepeso, ¿no? Baja peso. Siguiente. Entonces, ¿cuándo usar? Cuando el paciente tenga pues ya diabetes tipo 2, y hay insuficiencia renal, ¿no? Crónica. Cuando necesitemos mejorar el control glucémico sin riesgo de hipoglicemias. O sea, estos medicamentos lo bueno es de que no te llevan a la hipoglicemia, ¿no? Reducen el peso. Mira, necesitamos que se reduzca el peso, utilicemos los agonistas de GLP-1, ¿no? Y reducen el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, las bondades de los agonistas GLP-1 son tremendamente también ventajosos, ¿no? Siguiente. Ahora estamos ya en los agonistas duales, ¿no? El GLP-1, ¿no? Los análogos y el GIPS, el GIP. Entonces, ¿qué son estos? Son los agonistas duales, estos GLP-1 y el GIPS, como la tirzepatida, activan simultáneamente, ¿no? El receptor del péptido similar al glucagón, que es el GLP-1, ¿no? Va a estimular la secreción de insulina, inhibe el glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico. El receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIPS, potencia la respuesta a insulina y mejora la sensibilidad a la insulina, ¿no? El resultado es un control glucémico más potente, reducción significativa de peso corporal y efectos cardiovasculares renales prometedores. O sea, ahora, hoy por hoy, ya después de estos medicamentos que estamos hablando, que dicho sea de paso, al revolucionar la nefroprotección y cardiovascular, estamos hablando ya de los agonistas duales con todos estos beneficios que estamos mencionando, ¿no? Siguiente. Obviamente, hay estudios múltiples ya en relación a eso, ¿no? Que de estos agonistas duales como la tirzepatida, ¿no? Versus semaglutida, por ejemplo, una vez a la semana en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Hay estudios muy interesantes que han sido diseñados para demostrar que estas terapias duales tienen mucho más ventaja, ¿no? Siguiente.
Bueno, este se utiliza en vía subcutánea una vez solamente por semana. La dosis inicial es 2.5 miligramos por semana y el incremento gradual puede darse cada 4 semanas según tolerancia hasta 5 a 15 miligramos por semana. No requiere ajustes por función renal, ¿no? Puede combinarse con SGLT1 o metformina. Hay que evitar en historia de pancreatitis o carcinoma medular tiroideo, ¿no? En esos casos, ¿no? Estos agonistas duales, ¿no? Siguiente. Obviamente hay que vigilar la función renal, la relación albúmina-creatinuria periódicamente tras iniciar estas terapias duales, ¿no? Hay que valorar el riesgo de hipercalemia, ajustar fármacos, usar estrategias de control de potasio es necesario, controlar el potasio sérico periódicamente, reducir o suspender temporalmente fármacos si es que el potasio está más de 5.5. Acá el problema es el potasio, ¿no? Siguiente. Bueno, en realidad entonces, ya para ir terminando, estamos frente a una revolución ya de lo que es las terapias preventivas, ¿no? Que van a tener actuación a nivel hemodinámico, antiinflamatorio, ¿no es cierto?, y de fibrosis, ¿no?, en el riñón. De tal manera que hablamos, pues, de qué factores tienen que intervenir en esto, los factores metabólicos, por ejemplo, que está el SGLT2, ¿no?, los mecanismos hemodinámicos, ¿no?, la señalización fibrótica, las vías inflamatorias, el estrés oxidativo. Estas son, pues, todos estos son los factores que van a, o los mecanismos por los cuales va a dañar el riñón, ¿no? Siguiente. Entonces, haciendo ya una historia de una línea del tiempo, hablamos, pues, que en los años 80, por ejemplo, todavía no se hablaba de protección renal y progresivamente ya empiezan estudios, pues, como el estudio con Caftopril y en el abril del año 94, el estudio renal, por ejemplo, 2001, ya se empieza a ver el Credence, DAPA, Fidelio, etcétera, y estas últimas veces que ya estamos demostrando que hay nefroprotección, ¿no? Siguiente. Entonces, ya hablamos de estos refuerzos renales, ¿no? Fíjense, estos son los pilares fundamentales en este momento de la nefroprotección, ¿no? Empezamos con los IECAS y BRAS, ¿no?, ¿sí?, que son, pues, los que van a actuar en el ciclo de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Luego tenemos ya los ISGLT2, ya hemos visto la DAPA, glifosina, la empaglifosina y la canaglifosina también, ¿no? Pero eso ya está totalmente demostrado en pacientes diabéticos, inclusive no diabéticos, estamos diciendo, ¿no? También tenemos los antagonistas receptores mineralocorticoides no esteroideos, ¿no? Acá sí todavía los estudios están dados para pacientes diabéticos tipo 2 con más de 25% de función renal. Todavía en no diabéticos, ¿no? Pero ya prontito sale ya trabajos hechos en pacientes no diabéticos. Probablemente van a ser positivos, o sea, vamos a tener que utilizar estos antagonistas receptores mineralocorticoides en pacientes no diabéticos, ¿no? Luego tenemos las GLP-1, sus análogos, ¿no?, que también tienen serie de ventajas, ¿no?, sobre todo que no son hipoglucemiantes y se utiliza en pacientes con sobrepeso o obesidad. Y finalmente ya estamos en esto de la Benziwag, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fibrosis. Entonces ya son pilares fundamentales, ¿no?, algunos decían los galácticos, quienes van a prevenir la insuficiencia renal crónica en pacientes diabéticos, ¿no?, y los problemas cardiovasculares. Siguiente. ¿Cuándo nosotros debemos derivar nefrólogo? Fíjense, cuando la función renal está por debajo de 30, ¿no? Eso es, o cuando la función renal cae rápidamente, ¿no? Pacientes con 3B, estadio 3B, menos del 45% debería ya derivarse al nefrólogo, ¿no? Cuando la albuminuria es severa, persistente, ¿no?, mayor de 300. Dificultad para controlar el potasio, ¿qué está pasando? O sea, tú estás dando todos estos ISGLTs, las fineronas, etcétera, pero hoy el potasio está bastante alto y no puedes manejarlo. Entonces, en esos casos hay que derivar nefrólogo. Siguiente.
¿Qué pasa si tú refieres tarde al nefrólogo, a tus pacientes? Y eso ustedes tienen que tenerlo claro, porque como médicos generales tienen que saber derivarlo, ¿no? ¿No? Entonces, la referencia tardía se define como la referencia al nefrólogo en estadios ya 4 y 5, ya cuando está en las últimas, ¿no? En estadios avanzados, como para ya conectarlo a la máquina de diálisis. ¿Cuál es la gracia? Ya no hay gracia, ¿no? Entonces tenemos que derivarlo en forma temprana, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son ¿a qué se asocia cuando tú refieres muy tarde? Mayor frecuencia de complicaciones de internación al ingreso a diálisis, mayor mortalidad previa al ingreso a diálisis, mayores costos, menor posibilidad de elegir técnicas de diálisis. O sea, si tú lo refieres tarde, ¿qué cosa nos queda a nosotros? Poner la hemodiálisis, porque peritoneal tienes que todavía tener un tiempo, colocar la manguerita, la cánula intraperitoneal para que entre a este programa, que es otro tipo de tratamiento aparte de la diálisis. O no vas a tampoco ofrecerle un trasplante, ¿no? Pero si tú lo refieres tempranamente al paciente, al nefrólogo, nosotros podemos prepararlo ya inclusive para hacer un trasplante previo, un trasplante anticipado antes de que entre a diálisis, ¿no? Pero si tú lo refieres tarde, ya con una uremia severa, con hipercalemia, edema agudo pulmonar, no nos queda solamente ya de dializar, ¿no? Mayor frecuencia de accesos transitorios, complicaciones de infecciones por esta causa, pérdida de trabajo, peor calidad de vida. O sea, todos estos problemas se van a dar cuando tú lo vas a referir muy tardemente al paciente al nefrólogo. Nosotros necesitamos hacer todo un plan de manejo del tratamiento, no solamente desde el punto de vista físico, biológico, sino también psicológico, social con estos pacientes, ¿no? Siguiente. Entonces, el tema es de que cuando ya el paciente llega a estadios avanzados, no nos queda más que meterlo a hemodiálisis, ¿no? Y bueno, y cuando entra a diálisis, la idea sería pues sacarlo rápido a diálisis peritoneal y trasplante, porque si usted me pregunta, doctor, dentro de los tratamientos que tú ofreces a tus pacientes ya terminales, ¿no es cierto?, estadio 5, ¿cuáles son? La hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. ¿Cuál es mejor? En orden de prelación, el trasplante renal, seguido por la peritoneal y la hemodiálisis, ¿no? Entonces, si el paciente entra porque, bueno, muy tardemente lo envían, muy tardemente, o el paciente pues se ha descuidado totalmente, debería entrar a hemodiálisis pues por necesidad, por la urgencia. Pero de ahí debería salir rápido a peritoneal y trasplante, ¿no? O sea, lo ideal sería siguiente, que lleguen pocos pacientes, ¿no?, haciendo nefroprotección. Y si llegan a hemodiálisis, salgan rápidamente a peritoneal o sean trasplantados los pacientes. Eso es lo ideal, digamos, ¿no? Ese es el sueño, pero lamentablemente en la práctica no se realiza eso. Siguiente. Entonces, la mejor forma de curar la nefropatía diabética es haciendo prevención, ¿no? Hay que hacer prevención. Siguiente. Entonces, ya, digamos, para finalizar, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos llevarnos a casa? ¿Qué cosas debemos puntualizar? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta al revisar, al finalizar este tema? Decir que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, la enfermedad renal crónica, es preocupante actual para los gobiernos del mundo e invierten casi la mitad del presupuesto en este problema, ¿no? Entonces, mejor es prevenir, pues, ¿no? Detectarlos precozmente y intervenir. La diabetes mellitus actualmente es un problema de salud pública que enfrenta el sistema sanitario mundial. La nefropatía diabética es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, eso es cierto, y de enfermedad en etapa terminal. En Latinoamérica y en el Perú el panorama epidemiológico ha cambiado y en la actualidad también es causa primera de enfermedad renal crónica, ¿no? En los últimos años los avances terapéuticos como los YECAS, ARAS y SGL, de los bloqueadores receptores análogos de la GLP-1 han cambiado el pronóstico renal y cardiovascular de pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. La mejor forma de curar la nefropatía diabética es haciendo prevención. Haciendo prevención. ¿Ya? Siguiente. Bueno, con eso hemos terminado, ¿no?, este tema que, vuelvo a repetir, es un tema palpitante, es un problema preocupante en este momento, dado que la diabetes prácticamente está avasallando. Hay un crecimiento exponencial de diabéticos en el mundo, ¿no?
como les he mencionado al inicio, ustedes revisan, ¿no? En algún momento al final del siglo anterior, en los finales de 1995 a 2000 se había proyectado que este año 2025 íbamos a tener solamente 300 millones de diabéticos. Pero ya hace 3 años, el año 21, 22, ya se calculó que había 537 millones de diabéticos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Prácticamente nos ha ganado incluso la proyección. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué te agarras, doctor Nieto, con los diabéticos? Porque estamos viendo que la nefropatía diabética es una complicación de la diabetes, pues es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Entonces, los centros de diálisis, todos los hospitales o ¿no? clínicas de diálisis en el mundo están ya colapsados con estos pacientes que requieren tratamientos de sustitución, como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, y necesitan trasplante. Y lo peor del mundo, no hay ni siquiera donantes para trasplantar. Entonces es todo un tema, es una preocupación, como estamos diciendo, de la situación ya, como problema de salud pública, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Podemos hacer. Este es uno de los temas pues, básicos, troncales del curso, pues definitivamente tenemos que ya preocuparnos. Yo sé que en endocrino van a estudiar toda la diabetes, en fin, ¿no? Pero lo que hemos tratado de ahora enfatizar es cómo es la complicación renal, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora al capítulo de las insuficiencias renales agudas. A ver, antes de continuar con este capítulo, que dicho sea paso ya es el penúltimo capítulo, ya hasta acá, hasta glomerulopatías secundarias debería darse examen. Entonces el examen va a ser el día martes, ¿ya? Solamente vamos a considerar glomerulopatías primarias, ¿no? A ver, para recapitular, cambios mínimos, ¿se acuerdan? La glomerulonefritis mesangial, la glomerulosclerosis focal segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis membrano-proliferativa y la rápidamente progresiva. Esas son las glomerulopatías primarias, ¿no? Y dentro de las glomerulopatías secundarias, pues habíamos tocado la glomerulonefritis postcitocócica, la nefropatía lúpica y ahora la nefropatía diabética, ¿ok? Entonces, esos son los capítulos que se consideran para el segundo examen, incluyendo el síndrome cardiorrenal y el síndrome pulmón-riñón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, delegado? ¿Está delegado despierto o no? Sí, doctor. ¿Estamos, no es cierto? ¿No es cierto? Porque ya en el primer examen se consideró imagenología, ¿no? Entre los seminarios, nutrición y equilibrio ácido básico, ¿no? En este examen también entra uso de medicamentos en pacientes nefrópatas. Entonces, 2 seminarios. Uso de medicamentos en pacientes nefrópatas, el síndrome cardiorrenal y pulmón-riñón y las glomerulopatías primarias y secundarias. ¿Correcto? ¿Estamos? El día martes el examen va a ser, ¿ya? El examen va a ser acá en el Hospital del Seguro Social, ¿correcto? Ya. ¿Hasta cuándo es las clases? Doctor, se extendió la fecha de subida de notas hasta el 9 de enero todavía. ¿9 de enero? Sí, doctor. ¿Quién ha dicho eso? El doctor, el decano nos comentó, tal vez mañana ya van a salir los documentos oficiales, doctor. Bueno, porque si fuera ya, entonces yo les propondría tal vez, no sé, pues dar un solo examen inmediato, ¿no? Incluyendo las insuficiencias renales agudas y crónicas. No sé, pero en todo caso habría que confirmar. Pero igual el martes daremos examen, pues, ¿no? Para cumplir, ¿no es cierto?, en la noche. Y si es que ya, este fin de semana, darán pues tercer examen de 2 temas, así nomás, pues 3, 4 temitas, ¿no? Nos conviene también, creo, ¿no? Así que yo creo que los temas que hemos avanzado son temas muy importantes. Yo sé que han ido leyendo de alguna forma ustedes, ¿no? Son temas que en el día a día estamos viendo, son temas troncales, ¿no? Muy bien, entonces el día martes a las 7:30 de la noche, pues sería el examen, ¿no?
En el seguro, doctor, no. Sí, el martes es feriado, ¿no? Sí, lunes y martes son feriados, doctor. Entonces el martes en la noche sería pues el examen, ¿no? El día martes, a ver un ratito. El día lunes, es 8, ¿no es cierto? Sí, doctor. Es A las lunes 8. 4 de la tarde vamos a hacer clases. Y el día martes igual 4 de la tarde, ¿ya? Lunes y martes 4 de la tarde. Doctor, ¿podríamos avanzar el lunes a las 3 o 2 de la tarde, doctor? A las 4 tenemos programado también clases de cardiología. Ya, entonces sería pues el día... ¿Hasta qué hora tienen clases en cardiología el lunes? Sí, de 4 a 5, doctor. Ah, no, pero a las 5 entonces, ¿pero cuál se? Pero si es feriado. No hay problema, si es virtual. Supongo que eran virtual o los está citando el doctor Gambio. Virtual también, doctor. Si no, yo ahorita lo llamo a decirle, no puede estar citando presencialmente. ¿Ya? Entonces a las 5:05 nos conectamos el día lunes. ¿Y el día martes también tiene? Probablemente también, doctor, en la tarde. Ya, igual entonces a las 5. Si no hay, me llamas y arrancamos a las 4, ¿no? Entonces, si hacemos 5, podemos ir pues, hasta 6:30, 7, depende pues del entusiasmo, ¿no? Pero eso sí, vamos a hacer clase el lunes y martes y normal, ¿no? Normal, vamos a avanzar y hacer los temas que competen. Porque los temitas que vienen ahora son temitas que ya ustedes lo han revisado. Insuficiencia renal, cositas que ya les va a ser muy familiar, ¿no? Ok, listo. Entonces, el lunes clases a partir de las 5 de la tarde y el martes también 5 de la tarde. Pero si no hay, pues me dicen pues, para que hagamos a las 4. ¿Ya? Okay. Y en la noche igual damos nomás el examen para que cumplir nomás. Pero ya, listo. Entonces, a ver, ponga. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos el capítulo de las insuficiencias renales, ¿no? Insuficiencia es lo opuesto de suficiente, ¿no? O sea, cuando el riñón no trabaja suficientemente, está trabajando insuficientemente, ¿no? Así vamos a decir.